Hola, bienvenidas, bienvenidos a este viaje que hemos emprendido hacia la vida y enseñanzas de Paramahansa Yogananda, descritas en su libro Autobiografía de un Yogi. Y hoy vamos a ver el capítulo número 1, que se denomina Mis padres y mi primera infancia. Vamos a ver esas bases que formaron su carácter, sus cimientos y por supuesto la atmósfera espiritual que también reinó en su hogar, entre muchas otras cosas. Así que vamos a ello. India, cuna de tradiciones milenarias, es el escenario en el que Mukunda Lal Ghosh, nombre de nacimiento de Yogananda, dio sus primeros pasos. Aquí, la búsqueda de lo divino y la relación gurú-discípulo forman parte integral de la vida. La búsqueda de las verdades supremas y la relación entre discípulo y gurú han sido desde siempre rasgos distintivos de la cultura de la India. Mi camino me condujo a los pies de un sabio semejante a Cristo. Y de esta manera tan potente, Paramahansa Yogananda nos empieza relatando que él se encontró con un gran gurú, un sabio. Sin embargo, más adelante vamos a estar viendo cómo fue ese encuentro, pero en este capítulo vamos a estar viendo cómo sus papás llegaron a Lahiri Mahasaya, el gurú del gurú de Paramahansa Yogananda, de Sri Yukteswar. Es decir, los papás fueron discípulos del abuelo espiritual de Paramahansa Yogananda. Bueno, esto y muchos sucesos místicos se relatan a continuación en los diferentes episodios de este capítulo. Es muy interesante lo que sucedía en el mundo interior del niño Mukunda. Percibía recuerdos de su pasada encarnación. Su mente trascendía la frontera de la vida y la muerte, despertando en él una profunda certeza de la inmortalidad del alma. Entre mis primeros recuerdos se cuentan algunos aspectos de una encarnación anterior, cuando viví como un yogi en las nieves del Himalaya. En la tradición espiritual de la India, estas memorias son a menudo vistas como señales de un karma avanzado. Para la mentalidad occidental, tal vez suenen sorprendentes, pero Yogananda las describe con naturalidad. Recuerdo las humillaciones de la infancia impotente y las oraciones que brotaban en mi interior. Yogananda cuenta también que guarda en la memoria momentos felices, las caricias de mi madre, mis primeros balbuceos y mis primeros pasos. Estos éxitos tempranos que olvidamos tan rápidamente constituyen, no obstante, los cimientos naturales de la confianza en uno mismo. Bueno, hasta este momento hemos recorrido lo que sucede con un alma tan avanzada al momento de encarnar. Esa intuición por lo eterno, esos pasajes mentales y al mismo tiempo esa característica tan devocional como la que mostró Yogananda en su niñez como Mukunda. Asimismo, un niño con un carácter muy especial que su grandeza se empezaba a demostrar con pequeños actos. Igualmente, y esto lo pongo en mayúsculas, la importancia de la educación en la primera infancia. Allí se forman nuestras bases, cimientos, carácter, seguridad, entre muchos aspectos que representan una fortaleza en el camino espiritual. Y mucho más de todo esto, el cómo fue el ambiente en su hogar, la relación con sus padres, la relación entre sus padres, con los hermanos, la dinámica familiar, vamos a ver a continuación. Mukunda Lal Ghosh nació el 5 de enero de 1893 en Gorakhpur,
siendo el cuarto hijo y segundo varón de 8 hermanos. Sus padres, Bhagavati Charan Ghosh y Jana Prabha Ghosh, eran bengalíes y ambos estaban dotados de un carácter piadoso. El papá de Paramahansa Yogananda y su mamá construyeron un hogar basado en el amor, además de que se complementaban muy bien. Y aquí quiero que pongas mucha atención de cómo es que se dio este equilibrio, porque nos lleva a hacer una reflexión sobre el principio de generación. Para generar se requieren de dos energías, la masculina y la femenina. Bueno, el papá de Paramahansa Yogananda representaba esa energía masculina de la lógica, del orden, del razonamiento. Por su parte, la mamá era energía femenina, de la generosidad, de la devoción, de la visión, entre otras virtudes. También aquí quiero que tomes en cuenta que no importa el sexo, cualquiera de nosotros podemos estar más cargados para una energía masculina o una energía femenina. Lo importante es que en lo individual, como también en nuestros entornos, logremos un equilibrio que lleva a una armonía como la que construyó esta pareja. Otro dato interesante es que en la India son muy familiares, como sucede en México y otros países de América. De hecho, estoy recordando que una monje hindú que conocimos en Self-Realization Fellowship nos platicó que a Paramahansa Yogananda le gustaba mucho esto de, por ejemplo, México, que fue uno de los países que visitó, que es el ambiente familiar que muchas veces tenemos por acá. Y bueno, fue tanta la armonía en la que vivió Paramahansa Yogananda que él recuerda un solo conflicto entre sus papás y vean sobre de qué fue. Se los vamos a describir a continuación. En cierta ocasión, mi madre gastó en alimentar a los pobres durante una quincena una suma superior al ingreso mensual de mi padre. Te ruego tan solo que restringas tus caridades a un límite razonable, objetó él. Incluso la más leve censura de su esposo, sin embargo, era para mi madre algo sumamente penoso. Sin referirse ante sus hijos al disgusto conyugal, ella hizo llamar un coche y dijo: Adiós, me voy a casa de mi madre. ¿Cuán antiguo es este supremo ultimátum? Al oírla, los niños, sobrecogidos de asombro, rompimos a llorar. La oportuna llegada de nuestro tío materno, quien le dio a mi padre algunos consejos al oído, sin duda destilados de una sabiduría ancestral, cambió la situación. Mi padre apeló entonces a mi madre con unas pocas palabras de reconciliación, luego de lo cual despidió ella felizmente el coche. En esta forma concluyó el único conflicto que tuve ocasión de presenciar entre mis padres. Y bien, esta historia ilustra la generosidad de la madre y por otra parte el sentido práctico del padre, quien también se caracterizó por ser una persona sencilla, honorable, entregada a su trabajo. Y miren, déjenme les cuento algo que es impactante. Él trabajaba en una empresa de ferrocarriles y de hecho tuvo un puesto de vicepresidente, pudo haber sido accionista y adquirir otros beneficios. Sin embargo, él simple y sencillamente el trabajo lo hacía como un servicio público y no buscaba otro tipo de compensación. No obstante, después de su jubilación, hicieron una auditoría en la que comprobaron que el papá de Paramahansa había hecho el trabajo de 3 empleados y que le debían una compensación. Pues eso él lo mantuvo en silencio,
no se alegró, él mantuvo la paz y la ecuanimidad. En un momento, el hijo menor se dio cuenta de eso y dijo, ¿por qué, papá, no nos dijiste nada? Y esto y lo otro. Y él les contestó con lo siguiente. Quien persigue la meta de la ecuanimidad no se regocija ante la ganancia ni se deja deprimir por pérdida alguna, pues sabe que el hombre llega sin dinero a este mundo y lo abandona también en la misma forma. Sin lugar a dudas, este primer capítulo nos ha hecho una descripción de varios principios universales, así como hace un momento veíamos el de generación, ahora nos acaba de exponer el papá de Paramahansa Yogananda el principio de ritmo. Todo debe estar en equilibrio. No nos debemos de ir ni a la euforia ni a la depresión. Y en esa ecuanimidad es que mantenemos la paz.